Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este espacio en el que hablamos de la protección de los derechos de todas y todos. En Guanajuato, 12 personas fueron acusadas de delincuencia organizada. Entérate cómo se hizo valer su derecho al debido proceso. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate porque aquí te defendemos. Es un gusto presentar a Juan Carlos Ramos Torres, defensor público federal del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guanajuato. Bienvenido a este espacio, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y de verdad es un placer estar en su programa. Juan Carlos, pues hoy vamos a hablar de un tema de defensa penal. Sabemos que cuando hablamos de estos temas hablamos pues de la libertad de las personas. Y bueno, hoy en particular hablaremos de 12 personas, ¿no? Y antes de que entremos a toda esta parte de cómo sucedieron los hechos, quiero que nos platiques quiénes son estas 12 personas que fueron acusadas en Guanajuato de delincuencia organizada. Sí, claro que sí, efectivamente hubo una detención de 14 personas, dos eran menores de edad, Ujú. 12 más eran las mayores de edad, que fueron las que atendimos. Estas personas, pues la mayoría todas jornaleras, empleados, comerciantes, gente trabajadora, que desgraciadamente pues estuvieron en el lugar eh, poco indicado y fueron detenidas por la Agencia de Investigación Criminal. Así es, Juan Carlos. Y bueno, cuando escuchamos en los medios de comunicación que alguien es acusado de un delito, como sociedad tendemos a juzgar a las personas, ¿no? Y antes de que nos platiques cómo se dio la detención de estas personas, pues queremos pues recalcar esta parte de que pues estamos hablando, como ya nos has dicho, de personas trabajadoras, de personas como tú, como yo, que podemos estar expuestas a que se nos acuse en algún momento de un delito. Y ahora sí, Juan Carlos, platícanos cómo pues se dio la detención. ¿Estas personas estaban juntas al momento que fueron detenidas? Sí, de acuerdo al parte informativo de los elementos captores, estas personas se encontraban a bordo de dos unidades motrices, dos camionetas y dos motocicletas. Ujú. El parte informativo señala que 5 ocupantes se encontraban en una camioneta, otros 5 ocupantes en otra camioneta, dos más en una moto y dos más en otra moto. Insisto, de estas dos personas fueron menores de edad y fue cuando las revisan, les aseguran armas, cartuchos, cargadores Ujú. del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y droga. Así es, y bueno, en este momento que se lleva a cabo pues este operativo por parte de la policía, nos dices que encuentran esto, pero ¿hubo irregularidades en toda esta parte cuando ocurre la detención? Precisamente eso es lo que llamó la Ujú. atención a esta defensa, que todo se llevó sin incidentes, aseguramientos de 9 armas de fuego, 5 largas y 4 cortas, Ujú. y más de 200 dosis de droga conocida como cristal, con un emblema de Cártel Jalisco Nueva Generación, Ujú. CJNG, que era lo que la relacionaba con la delincuencia organizada. Y nos llamaba mucho esa parte de que fue sin incidentes, siendo pues supuestamente un grupo delictivo Claro. armado. Fue cuando empezamos a realizar la investigación y la parte medular fue la entrevista en privado con el señor Emilio, quien nos dio la pauta de que fue detenido antes del evento sin estar dentro de un inmueble Ujú. donde se encontraban sus demás compañeros. Así es. Es ahí donde se empieza a gestar la defensa a favor de estas personas. ¿Hubo en algún momento, Juan Carlos, una orden judicial, una orden para poder pues catear a estas personas, para poder detenerlas? No, precisamente fue la línea de defensa que estableció suscrito en apoyo con algunos compañeros para realizar líneas de investigación respecto a cómo fue realmente la detención, Ujú. porque no existió un mandato judicial, Claro. una orden de cateo a una vivienda. Así es. Entonces, pues en este punto nos comentas pues ya esto, que no hubo
pues una orden. Entonces esto, como dices, llama la atención, ¿no? Que se haya realizado esta detención. ¿Pudo haber sido una denuncia ciudadana o algo parecido? Se da a raíz de una Ujú, denuncia anónima, ujú, pero volvemos a lo mismo, se contrapone a la realidad. claro. Una persona del sexo femenino que ve pasar una camioneta con tres personas Ujú, y los detiene y le dice, ¿ustedes son policías? Ah, fíjese que en tal lado están estas personas armadas y vendiendo droga. Digo, ¿qué pasaría si esas tres personas en esa camioneta no hubieran claro. sido policías, sino gente armada? Ujú. Es poco real la versión que daban los elementos captores. Muy bien, Juan Carlos, pues es momento de hacer una breve pausa. Al regresar, pues ya platicaremos más a fondo de cómo se llevó a cabo esta defensa. Pues fueron 12 personas acusadas en un mismo momento y detenidas, como ya nos lo platicas, sin una orden de aprehensión. Vamos al corte, te invitamos a que no le cambies. De enero a abril de 2021, fueron registrados 4.582 delitos federales por uso de armas de fuego y explosivos. En 2020, la cifra superó los 14.000 delitos en este rubro. Baja California, Chihuahua y Jalisco son los estados con el mayor número de casos. En 2019, 7 de cada 10 homicidios fueron ejecutados con arma de fuego, lo que representa un aumento de más del 70% comparado con 2018, año en el que fueron expedidas a particulares 12.616 licencias de uso de armas de fuego. El costo de un arma legal de bajo calibre oscila entre los 10,000 y los 35,000 pesos. En 2019 fueron expedidas 2.550 licencias para su uso. La Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México concentran el 81% de estas licencias. Hola, gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso. Estamos platicando acerca de este caso de 12 personas que fueron acusadas de delincuencia organizada. Y bueno, Juan Carlos, pues ahora dinos en qué momento la Defensoría Pública toma el caso. Sí, desde el primer momento que ellos estuvieron Ujú, detenidos en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, sede Guanajuato, eh, empieza a trabajar la Defensoría Pública Federal en coordinación con un compañero y posteriormente cuando se judicializa el asunto al Centro de Justicia Penal Federal, es cuando su servidor se hace cargo del asunto. ujú. Y bueno, Juan Carlos, una pregunta que yo creo que todos en casa se deben estar haciendo, y yo también, ¿cómo se lleva a cabo una defensa de este tipo? ¿Se lleva individualmente o se hizo una defensa para las 12 personas? Es una pregunta muy interesante y definitivamente debemos aclarar que la preocupación del Instituto Federal de la Defensoría Pública es proteger y tutelar esos derechos humanos y fundamentales Ujú, y asignarles un defensor a cada persona que así lo necesite. Generalmente cuando es un grupo numeroso, se designan dos, tres, cuatro defensores, los que sean necesarios, porque las líneas de defensa son ok, contrapuestas, ajá. digámoslo así. En este caso, su servidor tomé la decisión de llevar una línea única, toda vez que iba encaminada a lograr un objetivo esencial, Claro. evidenciar una detención arbitraria, la nulidad de pruebas y violaciones a los derechos humanos y fundamentales como la libertad y el debido proceso. Muy bien, pues ya que nos comentas pues esta parte de que pues tomas una sola línea para defender a estas 12 personas, platícanos cómo fue el proceso, ¿no? Me imagino que no es un proceso sencillo, tener la defensa de 12 personas y bueno, sobre todo, como ya comentas, pues esta finalidad de la Defensoría Pública que es velar por los derechos de las personas y en este caso de 12 personas, no imagino la responsabilidad. Platícanos cómo fue el proceso. Definitivamente un gran apoyo de los compañeros, Manuel Sierra Chagoya, José Luis Fuentes Valdivia, María Eugenia Hernández Nocedal, Francisco Santander Pérez e Irma Leonor Ramírez Galicia, fueron parte esencial en los actos de investigación. Ujú, Con ellos se obtuvo registros
de Seguridad Pública Municipal, donde esta persona, Emilio, ingresó detenida por una falta administrativa a las 17:53 del día del evento, lo que indicaba que no era cierto que había sido detenido a las 19:30 por elementos policíacos. De ahí, esa investigación que hizo el maestro Sierra Chagoya empieza a generar actos de pruebas para sustentar la línea de defensa de nosotros. Posteriormente, la compañera Hernández Nocedal obtiene fotografías donde las personas están sometidas dentro de un domicilio y esas personas, si bien es cierto, están boca abajo. El compañero Fuentes Valdivia realiza un comparativo con la audiencia inicial, el dictamen de fotografía forense y las fotografías que obtuvo mi compañera, y efectivamente hay coincidencia, similitud en los rasgos físicos y de vestimenta de estas personas. Juan Carlos, pues estás hablando de un trabajo en equipo, un trabajo coordinado, una defensa pues que le echó muchas ganas para poder defender a estas 12 personas. ¿Qué podemos destacar, Juan Carlos, de todo este trabajo que hicieron? ¿Cuál fue el punto esencial que logró pues que estas 12 personas tuvieran acceso a todos sus derechos? Definitivamente la investigación del compañero Sierra Chagoya fue fundamental, obtuvo registros de seguridad pública municipal, incluso de un testigo. Quiero acotar aquí que esta persona de nombre Juan Carlos era propietario de una de las motocicletas que se le atribuía a una persona del sexo femenino y que quedó en ese lugar porque también lo detuvieron conjunto con Emilio por una falta administrativa. Esos registros, incluso la resolución de la juez calificadora, donde nos dice que Emilio no obtuvo su libertad porque fue solicitado por un elemento de la Agencia de Investigación Criminal para ser puesto a disposición de una autoridad. Eso y definitivamente el contrainterrogatorio que ejerció en juicio la defensa, que hizo evidenciar a los elementos aprensores una serie de contradicciones elementales, fundamentales, que el juez percibió, claro, que los hechos realmente no ocurrieron como lo asentaron en su parte informativa. Muy bien, Juan Carlos. Pues bueno, ya aquí pues hemos visto a grandes rasgos cómo fue dándose esta defensa para estas 12 personas y es momento de hacer otra pausa, pero al regresar pues ya hablaremos de qué fue lo que dijo el juez, ¿no? Saber pues qué pasó con estas 12 personas después de todo este proceso judicial. Y allá en casita te preguntamos, pues si sabes qué haría una persona que no cuenta con una defensa adecuada. Esto le preguntamos a jóvenes de todo el país y estas son sus respuestas. En este cuarto caso, consideraría que el imputado tiene el derecho a la defensa técnica. Entonces, si el juez se percata de que el abogado no lo está defendiendo de la forma correcta, debería de recomendarle el hacer cambio de abogado si es que tiene otro, o si no, proporcionarle uno de oficio que pueda brindarle al imputado una defensa digna. Considero que el juzgador, al darse cuenta de que el defensor o el representante del acusado es deficiente, deberá de proporcionarle un defensor público que cuente con los conocimientos básicos para poder darle una representación digna. En caso de que el acusado no cuente con una debida defensa, le corresponde al órgano jurisdiccional el velar por la garantía de la defensa técnica. Es decir, este le va a advertir al acusado sobre dicha situación, de que el defensor no está realizando bien su trabajo, por lo que está posibilitado de nombrar a un nuevo defensor o, en su caso, el órgano jurisdiccional será el encargado de determinar una nueva defensa. Hoy en día el defendido tiene la facilidad de que si el juez se percata de que el abogado no está haciendo bien su trabajo, el juez está obligado a separarlo del cargo y designarle uno en sustitución. Todos tenemos derecho a ser oídos y vencidos en juicio. Por lo tanto, también tenemos derecho a ser representados por un abogado competente. El hecho de que nuestro abogado no esté lo suficientemente preparado puede hacer la diferencia dentro de un juicio.
Es por tanto que el Estado y el Poder Judicial, con herramientas como la Escuela Federal de Formación Judicial, deben de asegurar la capacitación y la actualización de sus miembros para así garantizar la seguridad jurídica de sus representados. Hola, gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso. Y bueno, Juan Carlos, pues esta es una parte que seguramente todos estamos esperando, saber qué fue lo que dijo la autoridad judicial cuando resuelve este asunto. Sí, claro que sí. Efectivamente, el señor juez, al presenciar todo el desahogo de pruebas de la defensa, las contradicciones que incurrieron los elementos aprensores y la evidencia de cómo fueron detenidos realmente, determinó que el hecho materia de acusación de la Fiscalía quedaba desvirtuado por las pruebas ofrecidas por la defensa, evidenciándose una detención en el interior de un inmueble sin mandamiento judicial. Esto llevó a dictar una sentencia absolutoria en favor de las 12 personas, ordenando su inmediata libertad, y fue así que estas personas recuperaron su libertad. Estamos hablando, Juan Carlos, pues ya que nos dices cuál fue la sentencia y el efecto es este, ¿no? Que se hizo valer su derecho en un primer momento a un debido proceso y después a su libertad, ¿no? Sí, efectivamente, ese fue el resultado, resarcir ese daño, esa vulneración a sus derechos humanos y fundamentales y decretar su inmediata libertad. Juan Carlos, ¿y cuáles son los retos como defensor público cuando se lleva un asunto de 12 personas? Podemos decir que, bueno, si pensamos en la defensa de una sola persona, podemos decir que es complicado. De 12 personas, ¿cuáles son los retos de defenderlas? Disculpa que insista en este tema, sí. Es un gran equipo que se ha formado en la delegación Guanajuato. El compañerismo es esencial para estos casos, pese a que los compañeros tienen su trabajo, nos dan la mano para realizar estos actos de investigación. Fueron meses de trabajo de investigación. Si lo vemos en papel, pues solamente es, pidieron informes y se los dieron. Claro. Pero es un reto muy grande. Este nuevo sistema se trata de profesionistas y profesionales activos, que no sea de escritorio, porque la gente requiere más ese servicio profesional de que realmente se investigue lo que sucedió. Así es, Juan Carlos, y permíteme que te lo diga, pero ahora que me platicas esto, me imagino a este equipo de trabajo como lo vemos en las películas y en las series estadounidenses de cómo pues una defensa en grupo ayuda a las personas a lograr hacer valer sus derechos. Definitivamente, los compañeros pusieron todo su empeño, el compañero Francisco Santander y la compañera Irma Leonor Ramírez estuvieron casi 3 semanas conmigo en juicio, día a día, realizando toda clase de técnicas de litigación, enfrentar este asunto con el mayor profesionalismo, y creo que los resultados fueron satisfactorios. Ahí está, pues sí, eso lo podemos percibir, Juan Carlos. Y bueno, para la gente que nos está viendo, ya estuvo pasando el teléfono de contacto de la Defensoría Pública, pero si ellos quieren tener un acercamiento para pedir una defensa penal, ¿cómo pueden hacerlo también, Juan Carlos? Sí, a nivel nacional se implementó el sistema Defensatel con número 800-2242-426, o acudir directamente a cada una de las delegaciones del Estado en donde pues la persona tenga el problema, e inmediatamente se les asigna un defensor, no necesariamente la persona involucrada. Claro. Sabemos que en ocasiones obviamente están detenidas, puede ser cualquier familiar, cualquier amigo, cualquier persona que solicite estos servicios, se le dará sin ninguna excepción. Ahí está, pues ahí están los detalles de cómo se pueden comunicar con la Defensoría Pública, y como bien lo dijo Juan Carlos, no necesariamente puede ser la persona involucrada, sino puede ser también algún familiar que puede solicitar la defensa pública. Juan Carlos, pues ya casi nos vamos, pero quiero preguntarte ahora,
tú que estás allá en Guanajuato y que sabemos que Guanajuato ofrece muchas alternativas para la gente que visita, ¿qué te gusta a ti visitar en tus tiempos libres? Sí, claro, tiene diversidad de atractivos Guanajuato, principalmente el visitar el Teatro Juárez, el Museo de la Alhóndiga de Granaditas y el Callejón de Beso. Creo que son parte muy emblemática de aquí de Guanajuato. Claro, pues sin duda Guanajuato es una ciudad que ofrece muchas opciones turísticas y mucha cultura, ¿no? Sabemos también del Festival Internacional Cervantino, que es una opción cultural muy valiosa en nuestro país. Y bueno, Juan Carlos, pues ahora sí nos vamos. Te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros y con el auditorio el día de hoy esta historia. No, al contrario, agradezco el espacio brindado para acercarnos más a la sociedad que requiera los servicios de la Defensoría Pública Federal. Estamos a sus órdenes. Y bueno, ya nos vamos, no sin antes dejarte con una probadita de la riqueza cultural de nuestro país. Gracias al equipo de producción. Hasta la próxima. Les saludo desde el Museo Nacional de Arte para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez con el paisaje zapatista de Diego Rivera. Vamos a conocerlo. En 1915, el joven pintor mexicano Diego Rivera, que en ese momento vivía en París, elabora el cuadro conocido ahora como Paisaje Zapatista. En un principio, la pieza era llamada El Guerrillero, una especie de autorretrato cubista en el que se conjugan elementos de paisaje, naturaleza muerta y costumbrismo mexicano. Se trata de la contribución más importante que hace Diego Rivera al cubismo, en una pintura que conjuga el lenguaje universal de las vanguardias con preocupaciones mexicanas e identidad nacional. El que apareciera una pintura cubista nacionalista fue una novedad que no tomaron muy bien los críticos de la época. Diego Rivera se refiere a este cuadro como su trofeo mexicano, pensando en los trofeos de los generales romanos que tomaban las armas de los vencidos para construir un monigote que paseaban como símbolo de triunfo cuando regresaban a Roma. Es un cuadro ambivalente, porque usa algunas características del cubismo, particularmente el facetado, es decir, figuras geométricas cortadas sin generar una ilusión del espacio, pero al mismo tiempo sí existe esa ilusión. Lo vemos en el paisaje del fondo y en lo que pareciera un papel clavado del lado inferior derecho, de tal manera que podríamos decir que es una pintura figurativa porque vemos figuras definidas como un fusil, un sombrero y un zarape, pero al mismo tiempo no lo es porque esas figuras no son tan fáciles de reconocer, no nos da la imagen completa. Para algunos, pese a la presencia del fusil y el sombrero, probablemente esta obra no tenía nada que ver con Zapata, sino con el propio Rivera. Hasta aquí nuestro recorrido por el paisaje zapatista de Diego Rivera, un orgullo más de México.